El escudo de las Américas y el protagonismo de los pueblos. Hola, te habla el Pensador. El 7 de marzo de 2026, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se celebró una reunión entre varios líderes del continente con la finalidad de constituir una iniciativa conocida como el llamado Escudo de las Américas. Se trata de un proyecto que propone coordinar acciones políticas y estratégicas entre distintos países del hemisferio. Por tratarse de un tema de gran importancia para el futuro de los pueblos del continente, en este canal publicamos recientemente un análisis titulado El escudo de las Américas, geopolítica, historia y el destino del continente. En ese primer video observamos el tema desde una perspectiva histórica y geopolítica. Hoy publicamos una segunda parte de esa reflexión, porque más allá de las alianzas estratégicas entre gobiernos, existe una pregunta todavía más profunda. ¿Qué papel deberán desempeñar los propios pueblos de las Américas en este nuevo momento histórico? Y es precisamente sobre esa cuestión que vamos a reflexionar hoy. En este canal intentamos observar los grandes procesos históricos con una mirada serena, reflexiva y libre de fanatismos, porque muchas veces los pueblos se encuentran inmersos en los acontecimientos sin tener el tiempo necesario para detenerse a pensar lo que realmente está ocurriendo. Pensar es una forma de comprender, y comprender es el primer paso para construir un futuro mejor. En los últimos tiempos, algunos analistas han comenzado a hablar de la posibilidad de un llamado escudo de las Américas, una idea que sugiere que el continente americano podría consolidarse como una región con mayor estabilidad política y estratégica en medio de un mundo que atraviesa profundas transformaciones. Pero cuando aparecen conceptos de esta naturaleza, es necesario analizarlos con calma, porque la geopolítica nunca surge en el vacío. Siempre es el resultado de procesos históricos que se desarrollan durante largos periodos. Para comprender el momento actual del continente americano, es necesario recordar primero una etapa importante de su historia reciente. Durante las décadas de los años 60 y 70, América Latina vivió profundamente influenciada por la lógica de la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos grandes bloques ideológicos. En ese contexto, el triunfo de la Revolución cubana en 1959 produjo un impacto enorme en la política del continente. Por primera vez, un régimen revolucionario inspirado en el socialismo se instalaba en el hemisferio occidental, y lo hacía no mediante un proceso electoral libre, sino a través de una revolución armada. Este hecho es importante comprenderlo con claridad, porque cuando hablamos de democracia debemos partir de un principio básico. Solamente las elecciones libres, realizadas mediante el voto popular y garantizadas por las instituciones constitucionales, pueden ser consideradas procesos democráticos. Los cambios de poder obtenidos por medio de golpes de Estado no son democráticos, pero tampoco lo son los cambios de poder obtenidos por medio de revoluciones armadas. En ambos casos, el poder no surge de la decisión libre de los ciudadanos, surge de la imposición de una fuerza sobre la sociedad. Por eso, desde una perspectiva histórica más amplia, tanto los golpes de Estado como las revoluciones armadas pueden ser interpretados como formas de cambio de poder tutelado. En ambos casos, la sociedad no decide, la sociedad es conducida. Durante las décadas de la Guerra Fría, este tipo de procesos se multiplicó en distintos lugares del mundo, y América Latina no fue una excepción. En ese escenario histórico, Estados Unidos asumió un papel de fuerte influencia en los asuntos estratégicos del hemisferio.
durante varias décadas se configuró una especie de escudo político bajo su conducción, orientado a contener la expansión de los movimientos revolucionarios inspirados en el modelo cubano. Podría decirse que en aquel período existía una forma de tutelaje geopolítico que influía decisivamente en la orientación política del continente. Pero el mundo actual es muy diferente al de aquella época. La confrontación bipolar de la Guerra Fría desapareció hace más de 30 años. El sistema internacional se ha vuelto mucho más complejo. Nuevas potencias han surgido. Las relaciones económicas y tecnológicas han transformado profundamente el escenario global. Y en medio de esas transformaciones, el continente americano podría encontrarse frente a una circunstancia histórica distinta. Por eso, algunos analistas comienzan a hablar nuevamente de la idea de un escudo de las Américas. Pero surge entonces una pregunta importante. ¿Se trata simplemente de un cambio de tutor? ¿O podría tratarse de una oportunidad diferente para los propios pueblos del continente? La historia rara vez avanza en línea recta. Muchas veces se mueve como un péndulo. Durante ciertos períodos parece mantenerse estable durante décadas, pero en otros momentos comienza a moverse con rapidez y produce transformaciones profundas en el equilibrio del mundo. Comprender esos movimientos es una de las tareas más difíciles de la reflexión histórica, porque los pueblos suelen vivir dentro de los acontecimientos sin percibir plenamente el cambio de época que están atravesando. Solo con el paso del tiempo es posible reconocer que un nuevo ciclo histórico había comenzado. Hoy, muchos indicios sugieren que el mundo podría estar entrando en una de esas fases de transición. Nuevos equilibrios internacionales comienzan a formarse. Las relaciones entre las grandes potencias se redefinen. Las estructuras económicas globales se transforman. Y en medio de ese movimiento del péndulo histórico, el continente americano podría encontrarse frente a una oportunidad particular. Pero las oportunidades históricas no se aprovechan automáticamente. Requieren conciencia, requieren madurez política, requieren que los pueblos comprendan el momento que están viviendo. Podríamos decir que la historia es como un tren que atraviesa las estaciones del tiempo. Cuando ese tren pasa frente a una sociedad, esa sociedad debe estar preparada para subir. Si no lo está, el tren continúa su camino y la oportunidad se pierde. El continente americano posee una de las mayores concentraciones de recursos naturales del planeta, grandes reservas de agua dulce, extensas tierras fértiles, enormes recursos energéticos, minerales estratégicos fundamentales para las nuevas tecnologías y una biodiversidad única en el mundo. Estas características geográficas no son un detalle menor. A lo largo de la historia, la geografía ha sido uno de los factores más decisivos en la formación de las civilizaciones. Los pueblos que logran administrar con inteligencia sus recursos naturales pueden construir sociedades prósperas y estables. Pero cuando esos recursos se convierten en objeto de disputa o de mala administración, también pueden transformarse en fuente de conflictos. Por eso, el futuro del continente americano no dependerá únicamente de su riqueza natural. Dependerá sobre todo de la madurez institucional con que sus sociedades administren esas riquezas. Si observamos la historia política del continente americano, encontramos un fenómeno interesante. A pesar de las enormes diferencias culturales, sociales y económicas entre sus países, existe un ideal que atraviesa gran parte de sus sociedades. La aspiración a sistemas políticos donde los ciudadanos puedan participar en la elección de sus gobernantes. Incluso en aquellos países donde han existido sistemas autoritarios,
la palabra democracia continúa siendo utilizada. Esto revela algo profundo. Las sociedades del continente americano han desarrollado una fuerte expectativa hacia la idea de libertad política. Y esa aspiración forma parte del patrimonio cultural del continente. Pero hay un principio que atraviesa toda la historia política. Los sistemas terminan siendo evaluados por sus resultados, por las condiciones de vida que generan, por las libertades que permiten, por las oportunidades que ofrecen a sus ciudadanos. En ese sentido, desde una mirada estoica, tal vez lo más razonable sea algo muy simple: que cada sistema político muestre su vitrina de resultados, y que sean los propios pueblos quienes observen esos resultados y saquen sus conclusiones. Porque al final de la historia son las sociedades las que viven las consecuencias de los sistemas que las gobiernan. Y hay una verdad que ninguna ideología ha podido eliminar. No existe vacuna contra la ambición ni contra la corrupción de los hombres. Esa es una realidad permanente de la condición humana. Por eso, las sociedades necesitan construir defensas institucionales, defensas cívicas, defensas morales. Tal vez ese sea el verdadero significado profundo de cualquier escudo político. No simplemente una estructura geopolítica, sino un conjunto de mecanismos capaces de proteger la libertad de los pueblos frente a los excesos del poder. Hoy las Américas podrían encontrarse frente a una nueva oportunidad histórica, una oportunidad para fortalecer sus instituciones, para ampliar la participación de sus sociedades y para que los pueblos del continente comiencen a asumir un papel más consciente en la construcción de su propio destino. Porque cuando los pueblos comprenden el momento histórico que viven, pueden comenzar a tomar la mano para escribir su propio destino. Soy Carlos Alberto, el Pensador. Si estas reflexiones te resultan útiles, te invito a suscribirte al canal y a participar con tus comentarios. Pensar juntos también es una forma de construir el futuro.